han dicho que sí están dispuestos a la evaluación, pero no una evaluación punitiva, coercitiva, donde cada una de las evaluaciones termina nada menos que en el despido. Eso es lo que ellos no quieren. Y ustedes han visto el video. Hay gente que nada tiene que ver con el Frente Amplio, pero sin embargo creen que la evaluación tiene que tener otra forma. Imagínense que la evaluación considera, miren lo que se dice en las pautas de esta evaluación: involucra activamente en el proceso de aprendizaje. 2, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 3, promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. 4, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar en su enseñanza. 5, propicia un ambiente de respeto y proximidad. 6, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Hoy día, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, cuando vimos a usted acá, usted no hizo esto. Si lo hubiéramos hoy día con esta rúbrica, usted lo hubiéramos evaluado, usted no hubiera aprobado en esto, porque no puso la atención de nadie. Nadie entendió lo que usted dijo, solamente las cosas muy importantes que habían acá, ¿no es cierto? Usted hubiera sido jalado hoy día, señora ministra. Congresista Rosa, por favor. Señor presidente, si mi intervención es irrespetuosa, y lo voy a retirar. Gracias, congresista Rosa. Y voy a hacer el que sea respetuoso. Continúe, ya retiró. De acuerdo. Puede continuar. ¿Y sabe qué, señor presidente? Cada uno de estos 6 desempeños se valora empleando una rúbrica o pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los 4 niveles. ¿Y cuáles son esos 4 niveles? Un nivel insatisfactorio. Continúe, por favor. Un nivel en proceso. Tercer nivel, satisfactorio. Cuarto nivel, destacado. ¿Ustedes creen que hoy día ha sido destacado o satisfactorio esta interpelación? Yo creo que está en el primer nivel, y ese nivel es insatisfactorio. Y creemos nosotros que por esa razón, ahora pueden o no censurar a la ministra en este Congreso, pero yo creo que la censura que le han hecho los 360,000 maestros, eso tiene mucho más significación que cualquier censura. ¿Por qué? Porque los maestros han dicho que la ministra está censurada, y eso es lo que más vale. Y los maestros en este momento están reclamando precisamente, 1, recuperar las horas, pero sin embargo a pesar de eso les han hecho los descuentos. 2, están por mejores condiciones de vida para poder siquiera alcanzar la canasta mínima de lo que se tiene que hacer como cualquier persona. Pero también lo más importante en este momento es que recuperen su dignidad, porque durante un minuto final. De todo este proceso se los ha acusado de terroristas, se les ha acusado de personas incapaces, y eso alguien tiene que resarcir, alguien tiene que pedir disculpas, especialmente este ministro del Interior, que en lugar de ayudar cada uno de los días que pasaban, era el que más fuego metía, era el que echaba la leña al fuego y no ayudaba a resolver el problema de los maestros. Y por lo tanto, creo que la pregunta fue pertinente, señor presidente, cuando se hizo a la señora ministra. ¿Quién mandaba en el Ministerio de Educación? ¿Si el ministro del Interior o el presidente del Consejo de Ministros? ¿Y qué papel jugaba ella en esta resolución de los problemas? Y por esa razón nosotros creemos desde el Frente Amplio que la lucha magisterial es una lucha magisterial justa, y que ha puesto en el tapete, ha puesto en la agenda de que la educación y la salud son 2 aspectos que tenemos que tomar en cuenta durante este periodo, señora ministra. Y gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Gloria Montenegro por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Queridos colegas, señora ministra, el más cordial de los saludos, y disculpando a nombre de mis colegas cualquier exceso que pudiera haber. Tengo aquí
el día 17 de agosto, hicimos una sesión muy bien dirigida por Paloma Noceda en la Comisión de Educación. Tengo acá todas las participaciones sistematizadas, porque también soy docente de muchísimos años. En esta sistematización he puesto cuántos intervinieron, cuántos solicitaron la renuncia, cuántos cuestionaron a la ministra y el tipo de cuestionamiento, y cuántos aportaron a la educación del país. Y vamos a encontrar que 70 intervenciones son para atacar y pedir la cabeza de la ministra, y solamente 14 aportan al sistema, a la educación o a aquello que necesitamos como país. Yo pudiera en este momento decir que la crucifiquen, destrócenla, no sirve para educación y me gano a todititos a toditita la bulla de afuera. Pero para eso no nos han elegido. No nos han elegido para más demagogia. No nos han elegido para politiquería. No nos han elegido para populismo. Nos han elegido para solucionar problemas. En ese contexto, señora ministra, en ese contexto, queridos colegas, tengo acá las políticas públicas de Estado que rigen la vida del país a través de los gobiernos. Vale decir todo lo que tienen que hacer los gobiernos para que estas políticas de Estado se respeten. La primera, fortalecimiento de la democracia y Estado de Derecho. La segunda, desarrollo con equidad y justicia social. La tercera, promoción de la competitividad del país. La cuarta, afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Cada una de ellas se divide en subobjetivos y metas cuantificables. Pero yo les digo a ustedes, de estos 4 bloques, alguno podría ser realmente efectivo sin educación. ¿Saben qué? Imposible. Por eso es que cuando desarrollan la política pública de Estado sobre desarrollo con equidad y justicia social, ponen en primer término el acceso universal a una salud pública gratuita y de calidad, más la promoción y la defensa de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. En ese contexto, y para desarrollar por qué estamos aquí y por qué la ministra tiene que tener mucho ojo y mucho oído para saber ver y para saber comunicar, porque tenemos que reconocer que hoy día la explicación ha sido bastante extensa, pero ha habido mucha carne que en realidad se desconoce. Y ese es un problema de comunicación que tiene que corregirse, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en muchos ministerios cuya debilidad es evidente. Qué diferente hubiese sido que con estas políticas de Estado este gobierno determine su sistema de comunicación para que la gente y nuestros maestros afuera, que por ningún motivo se puede privatizar la educación, que por el contrario debe ser gratuita, de calidad, con equidad, con pertinencia, con valores. Tengo aquí a mi mano el otro instrumento clave por el que estamos acá, y es el Proyecto Educativo Nacional. Y el proyecto educativo nacional se deriva en el proyecto educativo regional y los proyectos educativos locales. Vale decir cómo derivamos de las políticas públicas desarrolladas en el proyecto educativo nacional, que nos permite conocer todo el Perú, todas las regiones, cómo lo derivamos en cada uno de nuestros pueblos, en cada uno de nuestros rincones, con aquello que requerimos en educación. Y el primer objetivo nos habla de oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Ojo, habla de resultados. Al final de todo, ¿cómo hacemos para que esos aprendizajes en nuestras niñas, niños y adolescentes sean de calidad? Pero sobre todo, ¿cómo hacemos para que ese grupo de niños que van con tanta ilusión al colegio les guste estudiar, les guste leer, les guste participar, les guste ser críticos y demostrar su autonomía, su empoderamiento? El segundo tema que me parece sumamente importante: estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes. Vale. Un minuto, continúe.
logran todas las competencias fundamentales para el desarrollo personal y el progreso en integración nacional, en identidad, en querer al Perú, en amarlo y desarrollarse en función a ese renombradísimo desarrollo humano, desarrollo de mentes, de conciencias. Y en ese sentido, señora ministra, también vale la pena aclarar el trabajo que ustedes han hecho en zonas rurales, en zona de selva, los documentos que ahora salen en los idiomas respectivos y la necesidad que hay de preparar al maestro, no después de una huelga, sino de manera continua y durante toda la carrera. En ese momento ellos no sentirán ningún temor a ninguna evaluación. Más ahora que se habla de que recién vamos a evaluar a las profesoras de educación inicial, para mí la etapa más álgida para los docentes. ¿Y cómo hacemos? No solamente de 3 a 5 a 6 años, sino cómo de 0 a 3 años. Un minuto adicional. Lo reforzamos desde los programas sociales que se requieren ahora hasta la secundaria. Yo no quisiera terminar mi intervención, señora ministra, sin pedirle 2 temas. El tema de los cesantes y jubilados, que se retiran hoy día y pasan muchos meses hasta que reconocen su retiro y mientras tanto no ganan nada. Y que nunca se les aumentan y los tenemos olvidados. Y quiero pedirle, señora ministra, a usted y a sus equipos de trabajo por la educación inclusiva. Esos niños que no tienen oportunidad de un desarrollo normal, pero que tenemos que tener especialistas dentro de las escuelas para que hagan su proyecto educativo individualizado para poderlo sacar adelante. Porque tenemos ya en la ley, nos habla de un programa en donde el maestro, el director, el padre de familia y el especialista elaboran ese proyecto, pero no es realidad en el terreno de los hechos. Le pido por ellos para que la educación realmente sea inclusiva y que toda infraestructura que desarrollen tengan acceso. Culmine. De accesibilidad que tanto se requiere, mucho más en zonas rurales. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo, vocero de la bancada aprista, por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y no puedo empezar a hablar del tema educativo si no hago un específico recuerdo. Mucha juventud no sabe los orígenes de algunas cosas, pero desde las propuestas iniciales de LAPRA con Víctor Raúl de la Torre, en que planteó la gratuidad de la educación en todos los niveles, creo que empezó un proceso, incluía el programa mínimo de LAPRA hasta el pasaje escolar, desde el año 1931. Así es que esos son hitos importantes que están en la historia y que no hay que olvidar. Por tanto, en nuestros 2 gobiernos se puso especial esmero en el tema de educación. Y fue en el segundo gobierno, en el que yo integré como presidente del Consejo de Ministros, que el ministro José Antonio Chang, en la ley, plasmamos este concepto de la meritocracia, que hace muy bien la señora ministra en sostenerlo, en defenderlo, y creo que en eso lo compartimos ampliamente. Entonces, esta meritocracia fue llevada a la práctica en esos años, me estoy refiriendo al gobierno del 2006 al 2011, aproximadamente en algo más de 150.000 evaluaciones que se hicieron a profesores, capacitación a más de 160.000 profesores, entraron a la carrera pública magisterial 60.000 profesores, y así por el estilo, creo que se fue marcando la pauta. Este enorme avance que se hizo en nuestro gobierno, cuando entra el gobierno del señor Humala con la ministra Salas, se trunca, se queda en el aire. Hizo bien el recuerdo nuestro colega del Águila los días de huelga. Efectivamente hubieron algunos días de huelga, como todos los gobiernos le hacen un tanto. Pero allí el gobierno se plantó en seco y yo diría que paró los arrestos que el SUTEP, en su versión patria roja, o la que quieran, pero quería hacer lo que le diera la gana con la educación. Y eso lo paramos en seco. Y cuando entra la ministra Salas con Humala, otra vez vuelve a relajar, vuelve a empoderar al SUTEP
y el SUTE en agradecimiento a los 40 días le hace la primera huelga. Entonces, estas recurrentes acciones son así y uno tiene que saber, en la medida de lo posible, prevenirlas. A veces no se pueden evitar, pero cuando están dadas hay que ver la mejor manera de resolverlas. Ahora, la señora ministra nos hizo una exposición inicial con unos cuadros muy interesantes, pero sinceramente parecía, digamos, el elogio de la política educativa del señor Humala. Ayer, el primer ministro aquí, cuando estábamos hablando, nos dijo, no, con Humala no dijo nada de nada, piedra sobre piedra, refiriéndose a una serie de aspectos. Pero resulta que en la versión que nos ha dado la ministra, el señor Humala fue el gran presidente de la educación. Entonces, Salas no se echó nada abajo. Ahora, el salto cualitativo, según este cuadro, se da en el año 2014, en que la señora Martins entró de asesora del ministro Saavedra. Me imagino que es pura coincidencia, de repente es el esfuerzo de su trabajo. Pero este es un tema que evidentemente no se puede dejar de mencionar, porque lo que la ministra tendría que, en todo caso, yo sé que son políticas continuas, pero el objetivo de un ministro de este gobierno es levantar lo que hace este gobierno, y principalmente desde cuando ella entró, en diciembre del año pasado. Pero estar ventilando con elogio políticas que ya no estoy en duda si estos datos puedan ser certeros y veraces. Pero en fin, ese es un tema que solamente yo quería dejar clara constancia de que así era. Señor presidente, aquí hay otro aspecto, y más bien sí agradezco las palabras de la señora ministra en el trabajo que hicimos del grupo parlamentario, que nos comprometimos en el tema, y lo hicimos con toda dedicación, afecto, cariño, amor por el Perú. Creo que era muy importante. Y digan lo que digan, pero eso de alguna forma ha contribuido a resolver el tema. Porque primero esclareció unos puntos de vista y hubo como un punto de quiebre en la huelga que pasó de tener de 62% de aprobación a 85% en contra. Entonces, es claro, por yo diría, esta actitud de los dirigentes del gremio de no querer aceptar soluciones que eran altamente favorables y buenas. Al final tuvieron que levantar la huelga o suspenderla, como ellos dicen, sin ningún objetivo adicional al que habíamos obtenido el 21 de agosto, que fue el día en que estaba el acta lista para firmar y no quisieron firmar. Hoy día cometieron el despropósito de plantear un paro, que entiendo que ha fracasado, nadie ha parado, se han juntado unos 50, 100 por afuera y nada más. Porque evidentemente esa es la consecuencia del ultrismo, ¿no? Del infantilismo de izquierda, que quieren llevar hasta la última noción de la lucha sindical, todo lo que puedan, aún a costa de no conseguir nada. Y así les ha pasado. Entonces, que sirva de experiencia para podernos entender en mejor nivel. Yo sé que muchas veces las luchas son necesarias, están muy bien, y felicito a mi colega Rosas con su buen discurso realmente, pero y tiene mucha razón algunos aspectos que ha dicho y que coincido. Señora ministra, creo que el tema de las evaluaciones tienen que tener un mecanismo de perfeccionamiento. Estamos completamente a favor, pero perfeccionamiento. Lo que ha dicho ese profesor a un niño, como lo tenemos tantos minutos en atención, es muy difícil, ¿no? Pero me imagino que la práctica va a ir mejorando este tema, sin duda, de la aplicación de los instrumentos o rúbricas, como ustedes lo mencionan. Quiero hacer un pedido especial, señora ministra. He recibido el llamado de muchos... A través de la mesa, congresista, por favor. Sí, de muchos trabajadores, a través de la mesa, señor presidente. He recibido el llamado de muchos trabajadores administrativos y de servicios. ¿Sabe cuánto gana un trabajador de servicios? Tengo las boletas acá. 656 soles. Entonces, ese hombre, cuando se jubila, recibe una pensión ni de subsistencia, si es que llega a jubilarse. Pero me gustaría una respuesta precisa de cómo podemos resolver. El sueldo mínimo del Perú creo que es 850 soles, ¿no?
Bueno, estos hombres y mujeres que son los que limpian los baños, que no tienen guantes, que no tienen máscara, que no tienen botas, bueno, señor presidente, ganan menos del sueldo mínimo vital. Tampoco es posible. Entonces, si hay una mejora, como se ha dicho ayer, al presupuesto de educación, creo que este es un tema que tiene que atenderse. No solo es profesores. Un colegio sin trabajadores de servicio sería una posilga inaceptable. Entonces, creo que este es un tema importante, y sin trabajadores administrativos, que también hacen una labor importante y muchos de ellos están por debajo de los sueldos mínimos. ¿Cómo miramos el futuro? Sería bueno conocer, creo que no está en ninguna pregunta, de las 40 largas preguntas. Me llama mucho la atención que el señor vicepresidente, cuando dirigía la mesa, le pedía a la ministra que respondiera más corto, pero era su bancada la que había impulsado 40 preguntas. Para la próxima pues sean un poco más concretos y podemos entendernos mejor en menos tiempo y con más atención de todos los señores congresistas. Pero yo quería preguntar, estoy mirando el futuro. Por ejemplo, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero ¿cuáles son las medidas que puede tomar el sector de educación para, por ejemplo, la educación a distancia? Para poder llegar con los nuevos métodos de educación a través de Internet o la televisión a los rincones más alejados del Perú. Porque resulta que en los sitios más alejados donde no hay mucho control y que está bajo el manejo de un colegio unidocente, por ejemplo, o de pocos profesores, algunos de ellos que podrían ser extremistas, vinculados de verdad al Movadef y a Sendero Luminoso, ¿qué niños nos van a salir de ahí? ¿Qué educación pueden recibir? Eso se evita si nosotros llegamos con tecnología a los niños. Como en algunos países, usted sabe, ministra, ya lo están haciendo y ya lo están trabajando. Y creo que sería la versión moderna y futurista, y no tan lejana, por supuesto, de poder llegar con una educación de calidad, moderna, distinta, directa e igual. Porque podríamos dar a través de los medios cibernéticos una información educativa del más alto nivel y no estar sujetos a estos altibajos de profesores que unos saben y otros no saben. Entonces, creo que hay un tema de futuro que se lo dejo como una preocupación. Continúe, por favor. Del partido que impulsó la educación gratuita y ahora queremos ayudar a impulsar la educación de mejor calidad posible. Una cuestión final, señor presidente. Yo fui crítico de esta interpelación en medio de la huelga. Ok, afortunadamente eso ya pasó. Y acá se ha cumplido el procedimiento parlamentario con altura y respeto, como con altura y respeto también fue el diálogo con los profesores. Podemos tener 1000 diferencias, pero en ningún momento, ninguno de ellos tuvimos diferencias fuera de lugar. Pero a mí me preocupa mucho que mucha gente diga, posiblemente con razón, no voy a desmentir a nadie, posiblemente con razón, que detrás de un grupo de profesores, de un grupo, no de todos los profesores, de un grupo de profesores, esté metido pues la Ultra, esté metido el Movadef, esté metido Sendero Luminoso, o Pucallacta, o cualquiera de esos movimientos extremistas. Entonces, a esas voces que de manera irresponsable dicen, oye, vamos a bajarnos a la ministra como sea, o porque ella renuncia porque la presionamos, o porque la censuramos. Continúe un minuto para culminar. O la amenazamos con la censura. Entonces, ¿qué cosa es lo que se pretende en esta enorme contradicción? O sea, los que protestan son senderistas, pero vamos a darle en la yema el gusto dándole la cabeza a la ministra. ¿Esa es una forma equilibrada e inteligente de ser política? No me parece. Por tanto, estoy seguro que en su momento tendremos una reflexión entre todos para tratar este tema con la más alta responsabilidad de Estado. Estamos hablando de políticas nacionales, estamos hablando de la educación de los niños, estamos hablando del futuro del Perú y por tanto esto hay que manejarlo con la mayor serenidad, con el mayor civismo, con la mayor seriedad con la que los hombres de Estado y mujeres de Estado tenemos que tratar las cosas. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa, 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Por intermedio suyo, saludar a la ministra. Presidente, aprovechar estos minutos iniciales para saludar al Magisterio del Perú y con toda honestidad como profesor también que soy, agradecerle por esa gran lección que nos ha dado de que cuando se trata de reivindicar nuestros derechos es importante salir a las calles a gritar cuando el Estado no quiere escuchar. Yo quiero agradecer y felicitar a ese magisterio coherente y consecuente que estuvo no 53 días, como dijo la señora ministra, sino 83 días de huelga. Este tema de sumas y restas pueden dar a falsas interpretaciones matemáticas. La huelga empezó el 12 de junio y concluyó entrada esta primera semana de septiembre. Y un cálculo elemental, señor presidente, por intermedio suyo, son 83 días. ¿Quién hace la suma? No lo sé. Pero ese es un punto clave que tenemos que expresar aquí, presidente, porque esta huelga, presidente, aun cuando ahora se ha dicho, hay indicios de que estamos avanzando y no damos lugar a la duda de que se estuviera avanzando, y se ha señalado que hay más de 32 puntos avanzando en calidad educativa. ¿De quién es el mérito, presidente, que los aprendizajes se logren? ¿De los funcionarios del ministerio? ¿De quién es el mérito de que los aprendizajes, aun cuando este sistema educativo nos está haciendo creer que la formación integral de los niños y las niñas se tiene que reducir a 2 áreas de aprendizaje, matemática y lectura, y la vida de los niños no interesa? Aun cuando esta percepción errada desde mi punto de vista se tiene desde el ministerio, ¿de quién es el mérito que hayan empezado a crecer los aprendizajes? ¿De los funcionarios del ministerio? No, presidente, es de los maestros, quienes bajo las condiciones laborales que trabajan vienen logrando efectivamente que los aprendizajes mejoren. Pero en esta intervención, presidente, a través suyo a la señora ministra, ¿se ha mencionado a los maestros? No, ministra, porque no interesan. Y esa es la pura verdad, no nos interesan. Al contrario, hay que generar hostilidad, mezquindad, maltrato y negación de que los derechos fundamentales del maestro se tengan que hacer. La salida en las calles, incluso hemos visto a uno de los mejores 50 profesores del mundo, ¿no es cierto?, de que nos estamos orgullosos, que ha señalado que él jalaría. En las calles no están solo los malos maestros, como se ha dicho estos días en periódico, malos maestros quieren salir a las calles, también están los buenos maestros en las calles. Expresando, señor presidente, que hay una posición errática de impulsar la política de la reforma educativa en el país. No solamente es el tema de decir, son los maestros X, Y o Z, presidente. Hay una política educativa nacional que está erradamente implementándose. Y a los amigos de Peruanos por el Cambio hay que decirles que no están en el primer año de la gestión. Todavía no han empezado, con absoluta seguridad. Pero sí pueden estar seguros que están en el 7º año del gobierno en la política educativa y en la forma de Ollanta-Humala. Ya lo ha dicho el señor Castillo. La ministra está en el ministerio desde el año 2014. No es el primer año. Si fuera eventualmente el primer año, lo podríamos empezar a comprender. Pero además, presidente, por intermedio suyo, se ha señalado, hemos visto al presidente que dice, creo que es el tema de las evaluaciones. Presidente, al final me está pidiendo interrupción el congresista Quintanilla. El presidente en Piura dijo, ya he autorizado los 2.000 soles. No entiendo por qué siguen en huelga. Hoy hemos visto un video donde el presidente dice, creo que es por las evaluaciones. La ministra acá en el descargo de preguntas nos dice, quieren pelear por el poder de la derrama magisterial y quieren pelear por el problema de la lucha sindical. Y ese ha sido el gran problema, presidente, en esta huelga. El equipo directivo del Ministerio de Educación, la oficina de diálogo, no tiene interpretación real de lo que sucede. Y eso ha inducido al grave error de esta gestión de la huelga por parte de la ministra de Educación por intermedio suyo. Esta huelga, presidente, la ministra lo conocía por lo menos 45 días antes de que empezara. Yo se lo dije. Y luego me reuní con su equipo hasta en 2, 3 ocasiones antes de que empiece esta huelga. Comentando además, presidente, por su intermedio,
diciéndole todas las cosas que veníamos haciendo en el Congreso a través de la Comisión de Educación, a través de la Comisión de Inclusión Social, en el marco de los 14 puntos que ponía para discusión el Cusco. Y dijimos, y estuvo efectivamente el congresista Ceballos cuando le dijimos: